Buenas noches. En esta ocasión voy a hacer la exposición acerca de inteligencia y aprendizaje en la clase de los procesos cognitivos superiores. Bueno, para hablar de inteligencia, pues tenemos que entenderla desde las diferentes concepciones que conocemos, ¿no? En esta ocasión no vamos a hablar de la parte biológica que la sustenta, ¿no? Sabemos que nuestro cerebro está dispuesto para diferentes funciones, ¿no? Y que su buen funcionamiento pues también va a determinar eso que comúnmente llamamos inteligencia. La inteligencia en la sociedad humana la valora, ¿no? Y la considera un factor decisivo para los logros educativos, el éxito en el trabajo y para el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Siempre pues asociamos la inteligencia a características como capacidad de solucionar problemas, de razonar, de adaptarse al ambiente, de regular las emociones, de saber usar la información en determinado contexto, de poseer varias inteligencias, entre otras definiciones que conocemos. Esas diversas definiciones nos dan luces sobre los problemas asociados con la inteligencia y su dominio de investigación. Y la inteligencia siempre ha sido objeto de mediciones. Entonces, al querer intentar dar un concepto, nos encontramos en que eso depende de las concepciones desde las cuales nos paremos, ¿no es cierto? Pero digamos que este es un esbozo general. Dentro de ese intento de hacer mediciones, pues hay muchos autores, ¿no? Que se fueron preocupando y como decía antes, ha sido el interés de psicólogos, de filósofos, de todas las personas que están en el campo de educación y otros medios. Por ejemplo, Galton en 1859 la define como una capacidad física y heredable. Binet considera la inteligencia como algo evaluable, ¿no? Él fue invitado por Francia para desarrollar un instrumento pues, que midiera esa inteligencia y clasificara los niños que iban a determinadas instituciones, ¿no? Para esa época. Y elaboró pruebas para evaluar la memoria, la percepción, la atención y el intelecto. Por supuesto que más adelante hubo críticas por precisamente convertirse en esa evaluación en algo que descalifica a otros, ¿no? Más tarde Tordinic pues, propone un modelo de inteligencia basado en una inteligencia abstracta, mecánica y social. Turstone propone un test de 7 actitudes mentales primarias que tienen que ver con la comprensión verbal, con la fluidez verbal, con el factor numérico, con la actitud espacial, con la memoria mecánica, con la rapidez perceptiva y con el razonamiento inductivo. Fíjese que cada uno le va agregando, le va aportando, ¿no? Turstone también va a hablar de la inteligencia, pero él lo va a hacer a partir de un texto que se llama de las 7 actitudes mentales primarias, ¿no? Entonces en él va a hablar también de la comprensión verbal, de la fluidez verbal, del factor numérico, de la actitud espacial, de la memoria mecánica, de la rapidez perceptiva y el razonamiento inductivo. Doy un salto gigante y me voy por razones de tiempo, hasta Gardner, ¿no? Como para ir viendo cómo este concepto de inteligencia va cambiando con los tiempos. Pues nos propone la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Que lo conocemos mucho en la actualidad, ¿no? Esa inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia psicocorporal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la inteligencia naturalista. Esta teoría, por ejemplo, ha calado mucho en el mundo de la educación, ¿no? Más adelante, Salovey y Mayor van a proponer, a partir de lo que propone Gardner de inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal, algo que ellos van a llamar inteligencia emocional. Y Barón es uno de los que propone un instrumento también para medir esa inteligencia emocional. Entonces, Salovey y Mayor dicen que esa inteligencia emocional
Incluye la expresión de las emociones, la comunicación verbal y no verbal, la regulación emocional para ser usadas en la resolución de problemas y en la regulación del comportamiento a través del pensamiento, ¿no? Entonces ellos nos van a decir que somos seres emocionales que pensamos, ¿no? Esto pues cambia un poco lo que nos decía Descartes, ¿no? Que hablaba de la razón y resulta que es la emoción la que dirige también esa inteligencia. Entonces Goleman es uno de los que más conocemos, quien popularizó este término de inteligencia emocional y amplió el modelo, ¿no? Entonces él habla de conocer las propias emociones, manejar las emociones, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones. Entonces, si juntamos lo de Gardner y Goleman, pues vamos a evaluar allí ese constructo de inteligencia. Por eso decía al principio que este concepto depende de dónde lo estemos mirando. Que nos va a dar esa respuesta que entendemos como inteligencia. Todos estos modelos, pues obviamente han tenido repercusiones, como decía hace un momento, en la educación, ¿no? En la manera en que damos y recibimos aprendizajes. Quiero tomar 3 autores precisamente en esa correlación de la inteligencia y el aprendizaje que considero muy puntuales y determinantes, ¿no? Entre otros, porque son muchos. Pero para esta ocasión elijo a Vygotsky, ¿no? Él propone un paradigma, ¿no? Ese paradigma es el paradigma del constructivismo social. Considera que los seres humanos nos desarrollamos en contextos sociales y es allí donde aprendemos lo que aprendemos, ¿no es cierto? Y que por supuesto, independientemente de nuestro ser biológico, podemos superarnos cada día si estamos dentro de esos entornos socioculturales enriquecidos, ¿no? Entonces, por eso dice que dentro de un proceso general de desarrollo existen 2 líneas diferentes, los procesos elementales, los cuales son de origen biológico, y las funciones psicológicas superiores de origen sociocultural. Entonces él va a desarrollar su teoría y nos va a hablar de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Esa línea de distancia que hay entre lo que sabe el individuo y el potencial que tiene si tiene a otros que le enseñen, ¿no es cierto? Entonces expresa la diferencia entre lo que el niño puede lograr de manera independiente y lo que puede lograr en conjunción con una persona más competente, ¿no es cierto? Ese otro que jalona esos procesos de desarrollo próximo. Y habla de una regulación interpsicológica e intrapsicológica. Entonces, para la regulación interpsicológica necesita de los otros que le digan cómo hacerlo, cómo comportarse, cómo se hace determinada operación. Mientras la va aprendiendo, entonces se da dentro de una relación interpsicológica. Cuando ya lo comprende, pues no va a necesitar del otro, sino lo adquiere y se llama una relación intrapsicológica. Bien, y por supuesto que esto es determinante si se estudia a fondo esta teoría importante en los procesos educativos, ¿cierto? Donde podemos ayudar a nuestros estudiantes a jalonar esos procesos de desarrollo y eso hay que decírselo a los docentes, ¿no? Que por eso el niño más avanzado debe sentarse con otro de menor avance para que este de mayor avance lo jalone, ¿no es cierto? Y el maestro también tiene que usar instrumentos de conocimiento que le permitan ayudar a hacer ese jalonamiento, ¿no? Y que obviamente colocar a un niño en entornos como los libros, ahora los dispositivos que nos ayuden a mejorar esas zonas de desarrollo próximo y a cualificar esos ambientes socioculturales. Otro autor que considero importante es Piaget, ¿no? Pues él habla de la asimilación y la acomodación
¿no? Dos procesos en el que primero aprendo, ¿no es cierto? Y luego consolido ese saber. En estructuras mentales organizadas, ¿no? Bueno, dice que se adapta poco a poco el individuo, ¿no? En una dinámica constante de estructuras mentales y que va madurando poco a poco dentro de esos procesos. Y por eso nos habla de estas etapas que vemos allí. Otro autor muy importante es Bandura, ¿no? Que él también considera la teoría de donde los otros ayudan y por eso habla de una teoría de modelamiento, ¿no? Él habla también del aprendizaje dentro de contextos sociales a través de modelarlo en situaciones reales y simbólicas, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda a que el niño aprenda dentro de procesos de modelamiento? Para eso son importantes los procesos vicarios, o sea, de una persona mayor que le enseña al otro. Los procesos de mediación y transformación. De todos estos miradas de la inteligencia y de autores como estos, pues han aparecido los modelos pedagógicos que ayudan al proceso de aprendizaje y por supuesto al desarrollo de la inteligencia. Gracias. Feliz noche.